Vamos a hablar de pérdidas de pretensado. Cuando uno aplica la fuerza inicial en los tensores, se producen una serie de pérdidas, o sea, una serie de cambios en la fuerza aplicada, cambios instantáneos y cambios con el tiempo. De manera que la fuerza que obtenemos a largo plazo le vamos a llamar fuerza efectiva y la denominamos como P subíndice E, a diferencia de la inicial que denominamos fuerza inicial P subíndice I. Entonces podemos relacionarla a ambas con un, un valor, un cociente entre ambas, P efectiva sobre P inicial, que llamamos RE, que sería la pérdida. O sea, la fuerza efectiva dividida en la fuerza inicial transmitida por los gatos. A veces se suele referir a la fuerza inmediatamente luego de la transferencia, que no necesariamente es la misma que la transmitida por los gatos. Vamos a ver. Entonces, fíjense, este valor, la fuerza efectiva respecto a la fuerza inicial, puede significar la efectiva un 80% o un 70% incluso de la inicial. O sea que hay entre un 15, un 20 o un 30% de la fuerza inicial que se pierde, ya sea de manera instantánea o diferida en el tiempo. Entonces, cuando analizamos las fuentes de pérdida, por qué se originan las pérdidas, dónde se originan, hay diferentes formas de clasificarla, pero una sería separar las que son debidas al hormigón de las que son debidas al acero. Las que son debidas al hormigón podemos encontrar el acortamiento elástico, llamamos delta de F porque es una tensión, subíndice P por pretensado y E mayúscula por elástico. Entonces eso sería por acortamiento elástico. Ya vamos a ver cómo la podemos evaluar a cada una de estas pérdidas. Después tenemos otra pérdida por retracción, por el mecanismo de retracción del hormigón. Delta F subíndice P S. El subíndice S viene de retracción en inglés, que es shrinkage. Luego, la otra pérdida también asociada al hormigón es la de fluencia lenta. Y ya denominamos delta, F por tensión, P de pretensado, y C porque en inglés a la fluencia lenta o deformación diferida del hormigón, que le denominamos nosotros, en inglés le dicen creep. Entonces, de ahí viene esa C. Bueno, ustedes han visto seguramente en hormigón 1 sí, en hormigón 1 lo que es la retracción y la fluencia lenta. ¿Puede ser? ¿Han visto o no? O en tecnología de los materiales. ¿O no han visto? ¿Alguien que conteste? Creo que habíamos visto algo, ingeniero, pero muy poco. Muy al pasar. ¿En qué materia? ¿En hormigón 1? En materiales 2 ¿no era? Eh, Materiales, creo. Bien. Bueno, ahora vamos a repasar un poquito. Bueno, y hay otro grupo de pérdidas relacionados al acero, que son la relajación del acero, es un proceso de reacomodamiento que se produce en el acero, digamos. Si ustedes dejan el acero pesado, estirado, digamos, entre dos puntos de anclaje, y vuelven al cabo de un tiempo, van a ver que si pudieran medir la tensión de alguna manera, van a ver que esa tensión ha ido disminuyendo en el tiempo. Eso es relajación. Hay un reacomodamiento a nivel atómico. Otra pérdida de fricción que se produce entre el acero y la vaina. Recuerden, en el postesado hay una vaina y hay un acero adentro de ella. Cuando yo estiro el acero con el gato desde un extremo,
ese acero va rozando con la vaina, entonces si yo aplico 100 en el extremo, resulta que a la sección central que a mí me interesa no llegan 100, capaz que llegan 95 o 97 o 92. Entonces hay una fricción y una pérdida. Y hay otra pérdida que es por deslizamiento de los anclajes. Cuando yo estiro con el gato y pongo las cuñas intentan ingresar, intentan penetrar en el hormigón, en el extremo de la pieza, en la placa de anclaje. Entonces ahí hay una pequeña pérdida en el proceso de colocar las cuñas. Eso se llama deslizamiento de anclaje. Bueno, las primeras, resulta claro que toda deformación que sufra el hormigón significará igual deformación en el acero teso rodeado por dicho hormigón, y al cual los elementos tensores están adheridos directamente en el pretesado o a través de vaina, en el postesado con adherencia posterior. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que recuerden que el acero de pretesado está dentro del hormigón. Si el hormigón por cualquier causa pierde dimensiones, se acorta, entonces también se va a cortar el acero. Y si el acero se acorta, va a perder tensión. Yo tenía un alargamiento inicial en el acero y ahora se acorta porque el hormigón por cualquier causa se ha cortado, entonces voy a estar perdiendo tensión en el acero también. Bien, la suma de todas las pérdidas, la consideración de todas estas pérdidas, puede ser, como les decía, un 20 o hasta un 30%, o podría superar en algún caso el 30%. Entonces, todo diseño de elementos pretensados tiene que incluir una evaluación de las mismas, porque no es para nada despreciable lo que estamos manejando, lo que se pierde. Perder un 30% del valor de tensión es perder un 30% de material, es perder dinero. Entonces hay que evaluarlo. Bueno, en general también se puede hablar de factor de pérdida, a la diferencia entre el valor unitario y la pérdida. Estas son diferentes formas de expresarlo. R, el factor de pérdida, es 1 menos el porcentaje de pérdida. O sea que si yo tengo una pérdida del 30%, quiere decir que R sería 0,7. O sea que R es 1 menos la sumatoria de todas las pérdidas dividido en la fuerza de pretensado inicial. Fíjense que acá hablamos de R como 1 menos el porcentaje de pérdida y lo denominamos también factor de efectividad o factor de pérdida. Acá antes hablábamos de pérdidas simplemente, R sub E, como el cociente entre la fuerza efectiva y la fuerza inicial. P sub E sobre P sub I, efectiva sobre inicial, o R como fuerza efectiva sobre fuerza en la transferencia. Bueno, son distintas formas de expresar lo mismo. Esta es 1 menos el porcentaje de pérdida. Hablamos de factor de pérdida. Bueno, para evaluar las pérdidas, para saber dónde estamos parados, hay 3 niveles, más simples o más complejos, y que están acorde al grado de precisión que requerimos para los cálculos. A veces no necesitamos mucha precisión, estamos haciendo un cálculo preliminar, entonces podemos tomar un coeficiente estimar, un coeficiente global de pérdida, R, en base a experiencia o con el uso de expresiones empíricas. Entonces yo capaz que ya sé que la pérdida en el postesado es de un 20% o en el pretesado es de un 30%, entonces en un cálculo inicial digo, bueno, entonces el factor R va a ser 0,7 o 0,8 o 0,75. Entonces sería trabajar con un coeficiente global, un coeficiente de pérdida global. En otros casos, cuando ya, esto me puede servir si estoy haciendo predimensionado, por ejemplo. Y en otros casos, si ya estoy haciendo un cálculo más detallado, lo que podría hacer es evaluar cada pérdida por separado y luego sumarla.
Esto permitirá considerar condiciones especiales de geometría del elemento, las propiedades de sus materiales, los métodos de construcción a emplear, etc. Ahora, si ya estoy con estudios más precisos, por ejemplo, quiero verificar por qué han aparecido una fisura en el elemento, o por qué tiene una flecha excesiva, o estoy haciendo alguna investigación, puede que necesite una valoración más precisa. Entonces, en ese caso, tengo que considerar que las pérdidas no son independientes entre sí, sino que interactúan unas con otras y dependen del tiempo. Cada una de ellas afecta a la otra. Hay un gráfico acá al final, donde acá vemos las diferentes pérdidas, a la izquierda las instantáneas, a la derecha las diferidas. Y fíjense, arriba están las debidas al hormigón y abajo las debidas al acero. Y en el medio una que depende, que no depende del hormigón y acero, sino que es la fricción. A ver, las de arriba, como pérdida instantánea y debida al hormigón, está la de acortamiento elástico. ¿Sí? Contribuye a la pérdida total. Y como pérdida diferida está la retracción y la fluencia lenta. La retracción, como decía hace un rato, está relacionada con la eliminación del agua en exceso del hormigón, la eliminación que se produce sin presencia de acciones externas, sin presencia de cargas. La pieza se va eliminando agua, se va desecando, y en ese proceso que hay una eliminación de agua no combinada químicamente, en ese proceso de eliminación de agua, pérdida de volumen, la pieza intenta acortarse. Entonces aparecen esas fisuras por retracción. Por eso es que nosotros hacemos el curado. Con el curado intentamos disminuir las fisuras de retracción. Esa es la explicación de por qué hacemos el curado. En cambio, hay otras pérdidas que dependen de las cargas aplicadas, que son la de fluencia lenta. Son medio parecidas a la de retracción, porque también están ligadas a un proceso de eliminación de agua no combinada químicamente. Pero la de retracción no dependen de la carga y la de fluencia lenta sí. O sea, una probeta sin carga va a sufrir un acortamiento por retracción. Pero si además esa probeta está cargada, le aplicamos una carga axial y la mantenemos en el tiempo, mucho tiempo, meses o años, esa deformación que sufre la probeta va a ser aún mayor que si no estuviera cargada, descontando la deformación inicial debido a la carga aplicada. ¿Sí? O sea, la acción de carga hace que ese proceso de eliminación o de movimientos internos de agua dentro de la masa de hormigón sea más veloz, y a esa parte es lo que denominamos fluencia lenta. También influye en las pérdidas y interactúa con las otras. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, pérdida por retracción, que hace que la pieza se acorte, eso va a hacer que la pieza pierda tensión. Y como yo decía que la fluencia lenta depende de la tensión aplicada, entonces si cambio la tensión aplicada, cambio la fluencia lenta. Entonces ahí es como empiezan a interactuar las pérdidas. Otra pérdida es la de fricción entre el conducto y el cable. ¿Sí? Lo que yo les comentaba es tiro de un lado y cuando llego al medio tengo menos fuerza porque he ido teniendo un rozamiento con el conducto, entre el cable y el conducto. Otra pérdida es el hundimiento del anclaje o penetración de cuñas, que les comentaba, esta es relacionada al acero. También al producirse una pérdida por penetración de cuña, al producirse la penetración de cuña o el hundimiento de la cuña, voy a perder tensión en el acero. Y otra pérdida también, estas son entonces instantáneas, las que están acá en color oscuro, y las de la derecha son diferidas. La última que vamos a mencionar es la relajación del acero, que les decía que el efecto que es si yo dejo al acero cargado, mido la tensión de alguna manera, y cuando vuelvo
eh, tengo menos tensión, ¿sí? Y un proceso equivalente es una variación de deformación. Si yo puedo mantener la tensión constante y ver cómo varía la deformación en el acero, o puedo mantener la deformación constante y ver cómo varía la tensión en el acero. Bueno, las dos cosas están relacionadas, se deben al reacomodamiento a nivel atómico del acero, y todo acero especialmente de pretensado, que yo lo estoy tensando a valores de tensión superiores al 50% de su tensión última, entonces si lo estoy tensando al 60, al 70, al 80%, no va a ser capaz de mantener toda esa tensión a lo largo del tiempo, sino que va a ir teniendo una pérdida, que ya vamos a ver cómo se puede evaluar. Entonces piensen que si ese acero tiene una pérdida de tensión, eso también influye en la fluencia lenta, por ejemplo, porque la fluencia lenta dependía de la carga aplicada. Y la tensión que yo le aplico al acero es una de las cargas aplicadas a la pieza. Si yo le aplico una tensión de 100, tengo una fluencia lenta, pero si al cabo de un rato o de un tiempo, por relajación, esa tensión ahora ya no es 100, sino que es 95, entonces estoy interfiriendo sobre la fluencia lenta también. Y a su vez, esa fluencia lenta, al verse modificada, su valor, su magnitud, también va a interactuar con la relajación del acero, ya que si yo cambio la pérdida por fluencia lenta, cambio la tensión en el acero. Es decir, que si yo quiero hacer un análisis estricto, tendría que considerar la interacción entre las distintas pérdidas y no tomarlas por separado. ¿Sí? Pero a los fines de un proyecto de una viga de hormigón pretensado, una estructura de hormigón pretensado en general, es aceptable considerar las pérdidas por separado y sumarlas. Entonces veamos cómo se pueden considerar cada una de estas pérdidas, cómo se pueden evaluar. Pues empecemos por el acortamiento elástico. Repito, acá es el caso que yo, al transferir la fuerza de tesado a la pieza, esta se acorta, ¿no? Sufre un delta de N, reduciendo su tamaño. En consecuencia, el acero también se acorta, ya que el acero está vinculado estrechamente al hormigón. Y si yo lo acorto al acero, estoy perdiendo tensión en el mismo. Aquí hay que distinguir el caso del pretesado, donde se puede admitir que la fuerza de todos los tensores se transfiere al hormigón simultáneamente. Recuerden el pretesado. Yo tengo todas las trenzas estiradas, luego coloco el hormigón, espero que ese hormigón alcance una resistencia adecuada, uso acelerantes de endurecimiento, y al cabo de 2 o 3 días corto esas trenzas, las libero de los anclajes, entonces transfiero simultáneamente la fuerza de todas las trenzas al hormigón. ¿Qué le pasa al hormigón cuando le transfiero la fuerza de pretensado? Estoy transfiriendo una compresión, ¿sí? Entonces se acorta. Entonces si tenía 100 metros de longitud, ahora tiene 99,95. ¿No? Si se acortó, entonces también se acorta el acero y pierde tensión el acero. ¿Sí? Pero hay que distinguir que en este caso, el del hormigón pretesado, yo libero todos los anclajes simultáneamente, o sea que transfiero la fuerza de todos los tensores simultáneamente al hormigón. En cambio, no así en el postesado. En el postesado yo puedo tener varias vainas y en ella hay varios cables, entonces no aplico tensión simultáneamente en todo, sino que voy tesando de a uno los cables. Entonces, cuando yo teso el elemento 1, tengo una pérdida. Y supongamos ese elemento queda con una tensión de 100. Ahora voy y teso el elemento 2, el cable 2, y lo teso también a 100. Pero en ese momento
el cable que estaba tesado anteriormente ha perdido tensión. ¿Por qué? Porque yo apliqué una nueva fuerza que ha cortado el hormigón, entonces resulta que el cable 2 quedó con 100, pero el cable 1 se redujo a 98, por ejemplo. Cuando voy a tesar el cable 3, estoy produciendo un nuevo acortamiento en el hormigón. Entonces el cable 2 que tenía 100 ahora tiene 98 y el cable 1 que tenía 98 ahora tiene 96, por ejemplo. Y así, a medida que voy tesando un nuevo cable, voy teniendo nuevas pérdidas en los cables tesados anteriormente. ¿Sí? Entonces esta es una diferencia importante de evaluación de la pérdida por acortamiento elástico entre el pre y el post tesado. Entonces, si podemos considerar que la pérdida de tensión en los tensores vale un delta de F pretensado, E de elástico, una tensión va a ser igual a, por la ley de Hooke, a E por épsilon. E va a ser la deformación del pretensado y épsilon, perdón, la deformación del pretensado y E el módulo de elasticidad del pretensado, ¿sí? Entonces, como el acortamiento del acero es igual al del hormigón, o sea, yo puedo decir que la deformación específica épsilon sub PE es igual a épsilon sub C, no la del hormigón. ¿Y cuánto vale la deformación del hormigón? Vale sigma sobre E, o sea, F sub C, tensión en el hormigón, sobre E sub C, módulo elástico del hormigón. ¿Sí? C, la C esa viene de concrete, recuerden, concrete, que es hormigón. Entonces, igualando deformaciones, porque deformación del hormigón tiene que ser igual a deformación del acero, tengo la deformación del hormigón F sub C sobre sub C, y llevo esta expresión a reemplazarla en la 1, o sea, en vez de epsilon PE, pongo F sub C sobre sub C, multiplicado por E sub P, me queda que el delta, o sea, la pérdida de tensión en el pretensado por acortamiento elástico, es igual a F sub C, la tensión en el hormigón, por N, donde N es la relación modular, módulo de elasticidad del pretensado dividido en módulo de elasticidad del hormigón. Esto tiene un valor conocido y anda alrededor de 6 más o menos. Más o menos. Yo conozco el módulo de elasticidad del hormigón y conozco el módulo de elasticidad del acero pretensado. Entonces, repito, F sub C es la tensión en el hormigón, ¿en dónde? A la altura del baricentro de la armadura tesa. Y es producida por la carga permanente que actúa en el instante de la transferencia, generalmente que es el peso del elemento nada más la fuerza de tesado aplicada. Entonces, de esa manera, si conozco la tensión en el hormigón, en el baricentro de las armaduras, puedo conocer la pérdida por acortamiento elástico del acero. ¿Sí? Bien, eso es válido en el pretesado, donde todas las trenzas reciben, se liberan simultáneamente, toda la fuerza de pretensado se transmite simultáneamente. En el post-tesado, donde decimos que vamos haciendo un tesado secuencial, teniendo en cuenta esta última ecuación 3, la pérdida por acortamiento elástico en un tensor cualquiera llamado J, debido a la puesta en carga de los tensores posteriores, la pérdida en el tensor 2, por ejemplo, debido a la puesta en carga del tensor 3 o el 4 o el 5, hasta llegar al último, está dada por esta expresión que dice que la pérdida, el cambio en la tensión en el acero de pretensado por acortamiento elástico en el cable J, por ejemplo, o en el elemento tensor J, es igual a N, que es la relación modular que ya hemos definido, E del pretensado sobre E del hormigón, por una sumatoria de
el área del késimo tensor por la tensión en ese késimo tensor inmediatamente luego de que el último tensor haya sido puesto en carga, dividido en el área del hormigón. Y aquí adentro del paréntesis aparecen E sub J y E sub K, que son las excentricidades del tensor J y el tensor K respecto al centroide o centro de gravedad de la sección de hormigón. Y aparece también R al cuadrado, que es el radio de giro de la sección al cuadrado. Bueno, no vamos a deducir esta expresión, pero se puede deducir a partir de estas ecuaciones, considerando que no todos los cables se tesan simultáneamente. Sí podemos simplificar esta expresión. Acá una acotación, nótese que en este caso, el último tensor, el tensor n, o sea, cuando K toma el valor igual a n, no experimenta acortamiento elástico. No experimenta acortamiento elástico, su tensión F sub Pn es conocida e igual a F sub Pj, ya que lo que yo voy perdiendo es cuando voy tesando cables sucesivos, o sea, el cable 2 pierde tensión cuando teso el cable 3, cuando teso el cable 4, cuando teso el cable 5. El cable 4 pierde tensión cuando teso el 5. Pero si son 5 cables, el cable 5, que es el último en tesar, no pierde tensión por este efecto. Yo con el gato lo estiro, simultáneamente se está produciendo un acortamiento y coloco el anclaje. No hay una pérdida en este último cable por acortamiento elástico. Sí en todos los anteriores, porque estoy acortando la pieza y al acortar la pieza pierdo tensión en los cables tesados anteriormente. Entonces, se recomienda comenzar el cálculo por el último tensor y en sentido inverso ir calculando hasta el primero. O sea, arrancar por, si tengo 5 cables, arrancar por el tensor, por el cable 5, que no tendrá pérdida, después calcular la pérdida en el cable 4, debido al tesado del cable 5, después la pérdida en el cable 3, debido al tesado del cable 4 y 5, y así, voy avanzando de atrás para adelante. El promedio de las pérdidas, yo puedo tomar en base a esta expresión, tomar un promedio de pérdida en todos los, por acortamiento elástico, y sería una expresión como esta. Y también puedo obtener una simplificación más si todos los tensores tienen la misma sección. Entonces, que es lo más común, que todos los tensores tengan la misma sección, entonces la pérdida por acortamiento elástico en el pretensado va a ser 1 sobre n, donde n es el número de elementos tensores, por la sumatoria de j igual a 1 hasta n, de los delta de f, p, e, o sea, de las pérdidas de pretensado efectiva en cada uno de los cables. Eso me va a dar la pérdida total de pretensado por acortamiento elástico. Esta secuencia es conveniente cuando se utiliza un programa computacional, ¿no? O una planilla de cálculo, puede ser. Si los cálculos que se requieren no deben ser tan precisos, es conveniente proceder de manera simplificada. En posttesado, el primer tensor es el que posee mayor pérdida elástica, claro, porque lo afectan el tesado de todos los cables siguientes, mientras que el último no tiene pérdida elástica, como ya había comentado anteriormente. Entonces, teniendo en cuenta la ecuación 3, que era esta ecuación de la relación de la pérdida igual a relación modular por tensión en el hormigón, se puede escribir en base a la última ecuación que la pérdida en el pretensado por este efecto de acortamiento elástico es la relación modular n por la tensión en el hormigón a la altura del baricentro de los cables por n menos 1 sobre 2n, donde Sn es el número de tensores. Si este número es grande,
Entonces esto se puede simplificar más aún y me quedaría 0,5 de n por f sub c. ¿Sí? O sea que si tengo, por ejemplo, 5 cables, 0,5 por los 5 cables, perdón, n es la relación modular, en este caso. 0,5 por la relación modular por f' sub c. Bien. Entonces, esa es una forma de estimar la pérdida de pretensado, mucho más fácil en el pretesado, ¿sí? Y un poco más larga, más laboriosa en el posttesado, por el hecho que se va tesando de a uno los elementos, y al tesar esos elementos se van generando nuevas pérdidas. Pero bueno, hay expresiones como esta para calcular. Bien. Otra pérdida es por retracción. Otra pérdida relacionada al hormigón. El hormigón fresco, como decía hace un rato, tiene más agua que lo estrictamente requerido para la hidratación del cemento, o sea que el agua necesaria químicamente. Por ejemplo, si yo uso una relación agua-cemento de 0,4 o 0,3, capaz que de eso solo necesito 0,1, o sea, la tercera o la cuarta parte del agua que había usado, solamente eso necesito para la combinación química. Pero por otras razones, por otras razones necesito usar más agua, y esa agua en exceso se denomina agua libre y el hormigón tiende a eliminarla. Y su eliminación a través del fenómeno de evaporación produce que la pieza se trate de acortar. El agua sale y la pieza se encoge, se acorta. Y ese fenómeno es conocido como retracción del hormigón. Al tratar de acortarse, como el hormigón tiene baja resistencia a tracción, se fisura. Por eso nosotros ponemos las mallas, ponemos una malla, por ejemplo, si no queremos que aparezcan fisuras por retracción en una pieza superficial, deberíamos poner una malla. Entonces, ¿qué es lo que hace la malla? Intenta de que en vez de producirse pocas fisuras de grandes dimensiones, se produzcan muchas fisuras de muy pequeñas dimensiones. Entonces, repito, el agua no combinada químicamente tiende a expulsarse del hormigón, y en esa eliminación el hormigón tiende a cortarse, y aparece este tema que es la retracción del hormigón. ¿Cómo se mejora esto? ¿Cómo se reduce? Sometiendo al hormigón a curado, o sea, someterlo a porcentaje de humedad alto, ya sea por inmersión o por vapor, de forma que este proceso no se produzca de entrada, cuando el hormigón tiene poca resistencia, a tracción sobre todo, sino que se produzca después de unos días, cuando el hormigón ya tiene cierta resistencia mayor, ya tiene algo de madurez. Entonces, eso es lo que se logra con el curado. Por eso, cuanto más tiempo se realiza el curado, menos fisuras por retracción aparecen. Bueno, como se produce un acortamiento específico de la pieza por retracción, que denominamos epsilon por deformación específica, S mayúscula por shrinkage, coma T porque es un problema que depende del tiempo. Entonces, si se produce esa deformación en el hormigón, esto también se produce en el acero, causando una pérdida de tensión en el acero, delta de F, P por pretensado y S por shrinkage, por retracción. Entonces, eso me da que si yo multiplico la deformación específica por acortamiento de retracción, epsilon ST, por el módulo de elasticidad del pretensado, obtendría esa pérdida delta de FPS. Ahora, epsilon P, EP, el módulo de elasticidad del pretensado lo conozco, y ahora veamos cómo hacemos para averiguar epsilon ST, que es la deformación específica debido a la retracción variable en el tiempo. Se supone que la retracción es independiente de la carga, a diferencia de la fluencia que le dije que depende de la carga. Entonces, la retracción es independiente de la carga,
Y su magnitud depende principalmente de la cantidad de agua libre, o sea, de la cantidad de agua no combinada químicamente, de la humedad relativa del ambiente, ya que cuanto más humedad, más lentamente se va a eliminar esa agua. ¿Ah? Si yo estoy en un ambiente muy seco, la eliminación del agua en exceso va a ser rápida. Si estoy en un ambiente muy húmedo, la eliminación del agua en exceso va a ser muy lenta. Depende también de la temperatura ambiente. A mayor temperatura, mayor facilidad de eliminación del agua. Mayor evaporación superficial, estoy favoreciendo que se elimine el agua. Y depende también del tamaño y forma de la pieza. ¿Sí? O sea, en una pieza superficial, como es una losa, donde dos de las dimensiones son mucho más grandes que la tercera, yo tengo una gran capacidad de eliminación de agua, una gran capacidad de evaporación, cosa que no tengo en una superficie volumétrica como puede ser la pared de una presa de hormigón, donde las tres dimensiones de la pieza tienen magnitudes importantes. O en lo que es, por ejemplo, una fundación de una pieza de máquina. Tengo un cubo de fundación, por ejemplo, un cubo de hormigón. Entonces, la eliminación de agua de ese elemento de grandes dimensiones, donde las tres dimensiones son más o menos, están en el mismo orden de magnitud, es mucho menor esa eliminación. ¿Por qué? Porque su superficie expuesta en relación a su volumen es mucho menor que en una losa, por ejemplo. La superficie expuesta es grande en relación a su volumen. A ver, un segundo.
Bueno, seguimos. Entonces, como se produce el acortamiento de la pieza, decíamos, se produce el acortamiento por retracción y este acortamiento se traduce al acero, de forma que si conozco epsilon st, que es la deformación específica de la pieza por retracción, que depende del tiempo, multiplico por el módulo de elasticidad del hormigón pretensado y podré obtener la pérdida de tensión. Bien, estaba analizando de qué depende la retracción. Hemos dicho que depende de la cantidad de agua libre, de la humedad relativa del ambiente, de la temperatura del ambiente y del tamaño y forma de la pieza. La deformación específica por retracción del hormigón epsilon st, bajo condiciones ambientales constantes, se incrementa con el tiempo y tiende asintóticamente hacia un valor final máximo, que llamamos epsilon SU, deformación última por retracción. Fíjense en esta figura, si yo tengo en eje horizontal el tiempo y en eje vertical la deformación específica por retracción, yo voy a tener al principio, cuando empieza el proceso de endurecimiento del hormigón, empieza la retracción simultáneamente. Entonces, empiezo a medir deformaciones de retracción que al principio son fuertes y después siguen aumentando. Esto se supone que la pieza está en el aire. En realidad, se puede decir que la retracción empieza cuando termina el curado, por ejemplo, si la pieza está sumergida. Si no hay curado, empieza inmediatamente cuando comienza el endurecimiento de la pieza. La cuestión es que al principio esa deformación por retracción es fuerte, pero luego sigue avanzando a pasos cada vez más chicos hasta que avanza asintóticamente hacia un valor que denominamos epsilon SU, deformación por retracción a tiempo infinito, sería, o en la vida útil. Si yo en ese momento sumerjo la pieza en agua, lograría una recuperación parcial de esa deformación. Lograría un hinchamiento, un entumecimiento, si yo lo sumerjo en agua a la pieza. Pero parcial, nunca voy a volver al valor inicial. ¿Sí? Hay un valor que ya ha quedado en forma permanente. Bien, entonces volvamos a aquí. Para los propósitos prácticos puede suponerse que epsilon SU se alcanza cuando la estructura llega a la vida útil. O sea que este valor, epsilon SU, la deformación total de retracción, se alcanza con la vida útil de la pieza, por ejemplo, 50 años. La expresión propuesta por el ACI, el American Concrete Institute, para predicción de la deformación específica por retracción del hormigón, esa es la total, al final de la vida útil, o sea, cuando el tiempo igual al tiempo de servicio, es de la forma, bueno, en realidad la deformación variable en el tiempo es de la forma la total, al final de la vida útil, por dos coeficientes, K sub SH y K sub SS. Son dos coeficientes de corrección. El primero corrige el promedio de la humedad relativa ambiente en el cual se encuentra la estructura. Y el segundo depende de la forma y tamaño del elemento. ¿Sí? O sea que estos dos coeficientes están tabulados. Y, por ejemplo, si la pieza tiene un curado húmedo, con una humedad entre el 40% y el 80%, me da un valor de un parámetro que está en una tabla que aparece después. A ver. A ver cómo era este tema. Cuando tengo un curado húmedo,
a la izquierda o cuando tengo curado el vapor a la derecha. Entonces, el curado húmedo puedo tener humedades entre el 40 y el 80% o del 80 al 100%. En algunos de estos casos obtengo el coeficiente KSH, o sea, el que dependía de la humedad, directamente lo calculo como 1,40 menos 0,01 por H, donde H era el porcentaje de humedad. Por ejemplo, si la humedad es 50%, acá irá un 0,5. Entonces, de ahí saco el KSH. El KSS lo saco de una tabla que está después, donde en realidad lo que me da es valores de K sub CS menos K sub SS, perdón, valores de K sub CS y de KSS. O sea, lo que tengo que hacer es sacar la relación entre volumen y superficie de la pieza. Por ejemplo, en una losa, calculo el volumen de la losa y lo divido en su superficie. Y me va a dar un valor, entro acá con la primera columna y de ahí saco el valor de K sub SS, válido para la retracción, ¿sí? Que era uno de estos dos factores que intervenían acá. El K sub SH, que lo calculo con esta expresión, por ejemplo, o con esta, según el porcentaje de humedad que tenga, y el K sub SS, que lo saco de esta tabla en función de la relación volumen-superficie. Saco ese coeficiente de corrección. Entonces, esos dos coeficientes de corrección los multiplico por la deformación al final de la vida útil por retracción. Entonces, finalmente, la ecuación esta que teníamos acá, de deformación, la llevo a la expresión 1, que era esta, la tensión igual a la deformación por el módulo de elasticidad. Entonces reemplazo la deformación y me queda que la tensión, o la pérdida de tensión en el pretensado debido a retracción, es el epsilon SU, la deformación a tiempo infinito, por los dos coeficientes de corrección y por el módulo de elasticidad pretensada. Esto sería la pérdida de tensión total por retracción del acero, ¿sí? A tiempo infinito. Si yo quiero saber en otro momento, en la mitad de la vida útil, o a los 2 meses, o algo así, bueno, ya veremos cómo lo hago, pero esta es a tiempo infinito. A su vez, el epsilon SU, la deformación total, puede calcularse en función del contenido de agua, porque hasta ahora yo les venía diciendo, bueno, multipliquen epsilon SU por estos dos coeficientes. Pero ahora, o acá en esta expresión, epsilon SU por estos dos coeficientes y por el módulo de elasticidad. Pero ahora veamos cómo se calcula epsilon SU. Se calcula según el ACI con esta expresión. Estas expresiones son de origen empírico. Y es en función del contenido de agua en el hormigón, W. W está en Newton por metro cúbico. Bien, entonces de esa forma obtendríamos epsilon SU. Si no se dispone de mayores datos, se puede adoptar el valor de epsilon SU considerando el tipo de curado y dentro de estos límites, 4 por 10 a la menos 4 y 7 por 10 a la menos 4. Lo normal es que un hormigón tenga un contenido de agua de 0,3, 0,35, 0,28. Bien, si no lo conocemos de entrada, va a haber que tomar un valor dentro de este rango.
El límite inferior corresponde al curado a vapor, cuanto en el curado a vapor tenemos menos pérdida, y el límite superior al curado normal o curado húmedo. Bueno, cuando para calcular la pérdida de pretensado se emplea un método paso a paso, es necesario estimar la deformación específica por retracción para cualquier tiempo t, y en tal caso se requiere una función en el tiempo g sub t que vincule el valor actual con el valor final. O sea, esto es cuando yo no quiero la deformación a tiempo infinito, la deformación total de retracción, sino que quiero en un instante cualquiera, porque quiero dividir la vida útil en varios pasos, por ejemplo, y ir estimando la retracción en cada paso. Entonces aparece una función que modifica a esta expresión anterior, y es una función g que depende del tiempo, que la CI propone simplemente t sobre b más t, donde t es el tiempo en días, contado a partir de que termina el curado, y b un valor igual a 35 para curado húmedo y 55 para curado al vapor. Como ven, de nuevo, valores totalmente experimentales. Eso es muy común en las normas de origen norteamericano, que usan valores experimentales que no tienen una explicación mediante ecuaciones, ¿no? Que es más común en normas europeas. Hay que notar que cuando t tiende a infinito, esta función tiende a 1, con lo cual la ecuación 6, que era esto, si esto tiende a 1, esta ecuación se reduce a la ecuación 2, que era esta, ¿sí? Cuando t es distinto de infinito, entonces aparece esa función g de t distinta de 1, que va mostrando el desarrollo de la retracción en el tiempo. Bien, la magnitud de la pérdida de tensión en el acero teso debido a retracción acontecida en un intervalo t sub i a tj, por ejemplo, desde el día 50 al día 80, la puedo calcular como la diferencia de dos tensiones. La tensión correspondiente al día 50 menos la tensión correspondiente al día 80, en el caso del ejemplo. Entonces, aplicando las ecuaciones anteriores, me quedaría esta expresión 8 que figura acá, ¿sí? Entonces, ¿por qué hago esto? Porque como les decía, como las pérdidas interactúan, yo a veces puedo querer calcular la pérdida en distintos instantes de tiempo, o quiero calcular cuánto vale la flecha cuando la viga tiene un año, por ejemplo. No quiero la deformación total, no quiero la retracción a tiempo infinito, quiero la retracción en otro instante. Entonces, por eso tengo que usar esta función del tiempo para estimar la retracción en un tiempo cualquiera. Otras veces divido el intervalo, el tiempo en intervalos y voy evaluando las pérdidas del pretensado, todas las pérdidas en cada uno de esos intervalos. Eso es cuando quiero hacer una determinación precisa de el comportamiento de la pieza, de la interacción entre las distintas pérdidas. Bueno, así, trabajando un poco con esta expresión, con estas ecuaciones, con esta función g, reemplazando el valor de g, llego a esta función, usando la función del tiempo, llego a esta última expresión, que me da la pérdida del pretensado debido a retracción entre dos intervalos de tiempo, t sub i, t sub j. Como el módulo elástico del pretensado, por la deformación de retracción a tiempo infinito, por dos coeficientes de corrección, uno que tiene en cuenta la humedad y el otro la forma, por un coeficiente B que dependía del curado, si era a vapor, si era vapor, 35 para curado húmedo y 55 para curado a vapor. Y T sub I y T sub J son los tiempos
considerada. Entonces, con eso puedo obtener la variación de tensión por retracción entre dos intervalos de tiempo. Ahí terminamos con retracción y pasamos a fluencia lenta. ¿Sí? Bueno, como les digo, esto es mucha expresión de origen empírico. Es importante entender el procedimiento, el proceso de la retracción, de qué depende, cómo se desarrolla en el tiempo, y más o menos entender, si uno sabe de qué depende, puede más o menos explicar estas expresiones usadas en el cálculo. Bien. Vamos a ver qué pasa con la fluencia. El tratamiento es muy parecido a la retracción, solo que acá aparece la carga. Cuando el hormigón es sometido a esfuerzo de compresión, se produce un acortamiento elástico. Y si esta acción se mantiene en el tiempo, entonces se desarrolla otra deformación conocida como fluencia lenta. Esta última es igual que la retracción, al igual que la retracción, es tiempo dependiente, o sea, se va desarrollando en el tiempo. La diferencia entre ambas es que la fluencia lenta es proporcional al esfuerzo aplicado. Entonces, fíjense en este gráfico, lo que sería la parte de abajo sería la retracción. Si empezamos a contar a partir del tiempo cero, empieza una retracción que seguiría por acá, por esta línea de trazo, hasta llegar a un valor asintótico, que sería deformación por retracción. Pero si de golpe en el instante t sub t o t sub i aplicamos una carga, por ejemplo, aplico una fuerza de pretensado o aplico una fuerza externa, se produce una deformación inicial instantánea que llamamos epsilon PE, y después esa deformación sigue creciendo a lo largo del tiempo. Aunque yo no cambie la tensión, esa deformación sigue creciendo a lo largo del tiempo. Luego, si yo descargo la pieza, se produce la recuperación de una parte de esa deformación que había ido ganando, que le llamamos recuperación elástica, deformación elástica. Y hay otra parte que se recupera lentamente, que llamamos una recuperación de fluencia. Y hay una parte que no se va a recuperar nunca, o sea, no voy a llegar al valor que hubiera tenido si la pieza no era cargada. Entonces, repito, vengo con la pieza que está sufriendo un proceso de retracción, la cargo, se produce una deformación instantánea, luego esa deformación sigue progresando con el tiempo, sigue progresando, la descargo a la pieza, se me produce de nuevo un escalón elástico inicial, una recuperación elástica inicial, y se me produce una recuperación diferida, una recuperación de fluencia, asintóticamente. Fíjese, en rigor, esta recuperación elástica es igual o distinta que esta recuperación elástica. Yo tenía acá una carga de 100, pasa el tiempo y descargo con 100. ¿Son iguales o son distintas estas dos deformaciones? ¿Qué les parece? A ver si están despiertos. ¿Qué opinan? Repito la pregunta. Yo tengo la pieza y la cargo con una carga de 100. Se me produce una deformación específica acá, que vale 2. Pasa el tiempo, sigue aumentando esa deformación y ahora descargo los 100. Esta deformación que recupero en forma elástica, instantánea, es igual, mayor o menor que estos 2 que tenía acá. Esta deformación elástica es igual, mayor o menor que la que tenía inicialmente. ¿Qué opinan? ¿Menor? Es menor, efectivamente. ¿Por qué es menor? Porque no recupera todo. El hecho que no recupere todo es esta parte, pero yo lo que les digo es,
esta elástica, la elástica instantánea, y esta elástica instantánea de recuperación, esta es menor que aquella. ¿Pero por qué es menor? Piensen que acá ha pasado un tiempo. ¿Qué pasa en ese tiempo? ¿Qué pasa con el módulo elástico? Porque esta recuperación depende directamente del módulo elástico del hormigón. ¿Mm? ¿Cómo es el módulo elástico de este instante respecto al módulo elástico de este instante? ¿Ustedes saben de qué depende el módulo elástico? La mayoría de los reglamentos calculan el módulo elástico del hormigón en función de qué. En función de la resistencia especificada. Claro, de la función de la resistencia del hormigón. Y la resistencia del hormigón en el tiempo I es distinta que la resistencia del hormigón en el tiempo J. ¿Mm? Si ustedes hacen un cálculo riguroso, tienen que considerar que estas dos resistencias son distintas. Entonces, si las resistencias son distintas, el módulo elástico es distinto. Si el módulo elástico es distinto, entonces estos valores de épsilon van a ser distintos. Cuando yo aplico 100, acá capaz que tengo una deformación de 2, pero cuando quito los 100, no recupero 2, recupero 1,5. ¿Y por qué recupero 1,5? Porque la pieza ha ido madurando, tiene mayor resistencia y tiene mayor módulo elástico. ¿Sí? Entonces, en rigor, este segmento es diferente de este segmento. Bien. Figura 2. Bueno. Entonces, además de la carga, la fluencia lenta depende más o menos de lo mismo que dependía de la retracción. O sea, depende de la humedad relativa del ambiente. Bueno, depende también de la edad del hormigón en el momento que la cargo. La edad de puesta en carga de esta edad. No es lo mismo esta evolución si la pieza es joven que si la pieza ya tiene varios años. Cuando la pieza es joven, esta evolución, dependiente del tiempo, va a ser más grande que si la pieza ya lleva varios años de vida. Entonces depende de la humedad relativamente, como decía, de la edad al cargar, del tamaño y la forma del elemento, que eran las variables que dependía de la retracción. La fluencia lenta es particularmente importante en hormigón pretensado, ya que induce pérdidas significativas en las tensiones del acero teso, además de causar deformaciones, flechas importantes a largo plazo. O sea, debido a este fenómeno y a todos los otros que se producen en el hormigón, pero este es muy importante, esto es lo que hace que cuando yo cargue una pieza de hormigón, yo tengo una deformación inicial y si la dejo cargada y vengo después de un tiempo, voy a tener otra deformación que cambia con el tiempo. Y esto no solo le pasa al hormigón armado, al hormigón pretensado, sino que también le pasa al hormigón armado. Si ustedes tienen una pieza de hormigón armado, una viga sometida a una carga de carga permanente, ustedes saben que tienen una flecha inicial y esa flecha sigue evolucionando con el tiempo y va creciendo con el tiempo. Y eso se debe a la retracción y a la fluencia lenta. En el pretensado, este problema es más importante aún que en el hormigón armado. Pero bueno, se da en ambos tipos de hormigones. Bien, si la carga se mantiene, entonces la deformación por fluencia lenta epsilon CT tiende asintóticamente a un valor máximo a epsilon CU llamado fluencia última. O sea que si yo mantengo la carga y no descargo, esto tiende a una horizontal, que sería la deformación epsilon CU, que se suma a la de retracción. Y esa se supone que se alcanza al final de la vida útil de la estructura. O sea que en este gráfico, aunque no está puesto acá,
esto a tiempo infinito, esto sería la retracción a tiempo infinito, y si la pieza queda cargada, esto sería, toda esta diferencia sería la deformación por fluencia a tiempo infinito. ¿Mm? Bien. Como se comentó, la fluencia de lenta del hormigón se relaciona con las tensiones iniciales aplicadas. En un tiempo t cualquiera, la fluencia lenta, epsilon ct, puede relacionarse con la deformación elástica inicial mediante un factor llamado coeficiente de fluencia lenta. O sea que yo a la deformación de fluencia lenta la divido en la deformación inicial y obtengo un factor C sub Ct, que le llamo coeficiente de fluencia lenta. Con el paso del tiempo, epsilon Ct para tiempo infinito tiende a epsilon Cu. Y epsilon Ct, el numerador, tiende a epsilon Cu. Y epsilon Ci es constante, que es el relacionado a tiempo inicial. Entonces, C sub Ct deberá tender a un valor máximo para tiempo infinito que llamamos C sub Cu, o llamado coeficiente último de fluencia lenta. O sea, en definitiva, lo que hago es reemplazar el numerador, epsilon C, para un tiempo cualquiera, por epsilon C máximo, o sea, U, para un tiempo último, tiempo infinito, que es la ecuación 11. Entonces, de la ecuación 10, que era esta, en función del tiempo, despejo el epsilon Ct como el producto de C sub Ct por el epsilon Ci. Y al final de la vida útil de la estructura, la ecuación 12 toma la forma epsilon Cu igual a Csu por Si. Bueno, estamos dando vuelta alrededor de lo mismo. Entonces, en esta tabla se dan valores típicos del coeficiente de fluencia lenta C sub Cu. En función de la resistencia a compresión del hormigón en megapascales, puedo conocer este coeficiente, y si conozco este coeficiente, lo multiplico por la deformación del hormigón en el momento inicial, y puedo obtener la deformación total por fluencia lenta. Cuando no se tienen mayores precisiones, se recomienda tomar un valor de 2,35 para C sub Cu. Más o menos por acá. El cálculo de la pérdida de pretensado debido a fluencia lenta es similar al realizado para retracción. Básicamente con la ecuación 13, que era esta ecuación, se estima el SU, el epsilon Cu, la deformación por fluencia lenta a tiempo infinito, y luego se aplican factores de corrección para tener en cuenta la forma y tamaño del elemento, la edad de puesta en carga y la humedad relativa. Bien, o sea que la expresión final queda que la deformación epsilon Cu es el coeficiente que saqué de la tabla. Por este coeficiente K sub CH, que dependía de la humedad relativa, este otro coeficiente K sub Ca, que depende de la edad de puesta en carga, y el K sub Cc, que depende del forma y tamaño del elemento. Recuerden, K sub Ch y K sub Cc son los mismos que los usados en retracción. Y K sub Ca aparecía, si no me equivoco, en la misma tabla. Bueno, acá teníamos la determinación de K sub C
CS, K sub CS, y K sub SH. Bien. Entonces, en esta expresión aparece también G sub t, que es una función del tiempo, parecida a la que he empleado para la retracción, pero esta es debido a la afluencia, y que vale el tiempo en día con estos exponentes, 0,60 t a la 0,60 sobre 10 más t a la 0,60. Bien. De modo que suponiendo que la tensión es constante, la deformación en un intervalo, o sea, si yo divido de nuevo el tiempo en intervalo, y por ejemplo estoy considerando la evolución de la deformación por fluencia lenta entre el día 50 y el día 80, entonces lo que voy a hacer es la diferencia entre esos valores. Entonces voy a aplicar esa ecuación como diferencia de dos valores donde lo que cambia es el valor de g en función del tiempo. Bien, entonces si conozco la deformación, puedo obtener la tensión en la ecuación 18 y 19. En el hormigón pretensado, el épsilon CI es la deformación elástica en el hormigón a la altura del baricentro de la armadura tesa. Fíjense que el épsilon CI aparece acá, aparece acá. Entonces el épsilon CI es la deformación elástica en el hormigón a la altura del baricentro de la armadura tesa y es debida a las fuerzas permanentes, a las cargas permanentes, es decir, a la fuerza de pretensado y cargas permanentes. Sin embargo, como la fuerza de pretensado decae con el tiempo a medida que acontecen las pérdidas, la deformación épsilon CI también varía y conviene recalcularla en el comienzo de cada intervalo de tiempo considerado. O sea, esto es cuando nosotros consideramos las interacciones entre las pérdidas. Al producirse esta pérdida por fluencia lenta, también se ve afectado la épsilon CI, que es la deformación elástica en el hormigón. Entonces, por eso es que habría que recalcularla, ir avanzando por intervalos de tiempo e ir recalculando todas las pérdidas. Bueno, continuando con este análisis, se puede llegar a reemplazar esta ecuación 20, que es la tensión en el centro de gravedad para un tiempo t sub i dividido en el módulo de elasticidad del hormigón, me da la deformación épsilon CI que quería obtener, ¿sí? Si eso lo reemplazo en la ecuación 19, o sea, en esta última, obtengo esta última expresión 21. O sea, la pérdida o el cambio de tensión en el acero de pretensado debido al CRIP, a la deformación diferida, entre dos intervalos T sub I y T sub J, vale la relación modular N entre el módulo elástico del pretensado sobre el del hormigón por un grupo de coeficientes C sub CU, K sub CH, K sub CA, K sub CS,
por una función f que depende del tiempo, que está expresada acá en la ecuación 22, que es la tensión en el centro de gravedad de las barras de pretensado. Y por una función, la diferencia entre dos funciones del tiempo, que es sub t, que miden cómo evoluciona la fluencia en el tiempo. Y entonces acá está cómo podemos calcular el F sub C GS en función de la tensión en el pretensado, el área de pretensado, el área de hormigón, etc. Esto es usar un método paso a paso en el tiempo. El valor de la tensión en el acero, en el tiempo T sub I, es F sub PS TI, esto, depende de todas las otras pérdidas, sobre todo los intervalos precedentes al considerado, incluida la fluencia lenta. De modo que su cálculo se realiza como un valor inicial menos una variación en el intervalo considerado. Bueno, esto lo van a ver en la práctica. Esto, como les digo, es cuando uno quiere dividir el tiempo en varios intervalos e ir evaluando las pérdidas en cada uno de esos intervalos. Hablemos un poquito ahora de lo que pasa con la fricción en las vainas. Es un poco más fácil que lo anterior. Estas no se incluyen en el factor de pérdidas definido anteriormente. La figura 3 muestra una trayectoria de un cable pretensado. Por ejemplo, estamos ampliando lo que es el cable. Yo, el cable, recuerden que va dentro de una vaina. Y estoy tomando un tramo infinitesimal con un ángulo diferencial de alfa. Entre normales que pasan por los extremos. Tiro acá una normal al cable, o sea, los radios, y este ángulo es un diferencial de alfa. Entonces, llamando R a ese radio, a la distancia desde el cable hasta el punto de intersección de ambas normales, yo sé por geometría que ds, o sea, el diferencial de S, el diferencial de arco, R, radio por el ángulo, R por diferencial de alfa. ¿Sí? Y sé que si yo estiro este cable acá con una fuerza P, voy a obtener en el otro extremo una fuerza P menos dP, producto de estas fuerzas de roce que van apareciendo en este desarrollo. Entonces, en dirección normal al cable tenemos que la fuerza radial distribuida, que genera un cable curvo con tracción P, vale, estas fuerzas radiales distribuidas valen P sobre R. P sobre R, eso se puede demostrar que es el valor de estas fuerzas radiales distribuidas. Y la normal resultante a lo largo del tramo diferencial de S del cable es ds, diferencial de longitud, por P sobre R. O sea, P sobre R, que eran estas fuercitas que aparecen acá, por el diferencial de longitud me va a dar la normal acá resultante. Entonces hay que hacer el equilibrio, plantear el equilibrio y hacer intervenir la fuerza de rozamiento, ya que si yo tengo estas fuerzas normales, si la multiplico por un coeficiente de rozamiento, voy a obtener la fuerza de roce. Mu por n me da la fuerza de roce. Entonces, si hago eso, podría plantear que d sub p, este diferencial de p, la pérdida, esta por fricción, vale el coeficiente de roce, mu, por P sobre R, que era esta fuerza radial, y multiplicado por ds, que es la longitud del segmento analizado.
Entonces, si reemplazo en la ecuación 23, que es esta, si reemplazo, obtendría que dp, reemplazando la ecuación 23, obtendría que dp es μ, el coeficiente de roce, por p, y en vez de poner ds, pongo, d alfa, d alfa sobre, ds sobre r es d alfa. ds sobre r es diferencial de alfa. Bien. Entonces, bueno, trabajo acá algebraicamente y llego a que a esta expresión exponencial donde me aparece e elevado a la menos μ por alfa por 6, donde para alfa igual a 0, me queda P igual a P0, que es la fuerza de tensado en el extremo activo. Entonces la fuerza de pretensado en una sección cualquiera, en la cual corresponde un ángulo alfa, resulta P igual a P0, o sea, esto he hecho para determinar la constante C, P igual a P0 por E a la menos μ por alfa. Bien. A ver acá, vamos a hacer un pequeño intervalo. Bueno, seguimos. Hoy con un día más complicado de lo normal. Entonces, el tema de la pérdida de pretensado en una sección cualquiera, a la cual corresponde un ángulo alfa, resulta P igual a P0 por E a la menos μ por alfa. Μ es el coeficiente de roce y alfa es el ángulo. Entonces, finalmente la pérdida entre el extremo activo y la sección analizada vale delta de P igual a P0 menos P igual a P0 por 1 menos E a la menos μ por alfa. O sea que si yo tengo un ángulo de, qué sé yo, de 5 grados entre el extremo en que estoy tensando y la sección central,
y además conozco el coeficiente de rozamiento, con esta expresión voy a poder evaluar cuánto es la pérdida por rozamiento. ¿Sí? Bien, hay que tener en cuenta que esta pérdida se debe al cambio de dirección de los cables según la trayectoria ideal propuesta por el proyectista. En la práctica, esto es un poquito más complicado, ya que las vainas y en consecuencia los cables no siguen exactamente la trayectoria ideal propuesta, sino que se apartan de la misma levemente debido a irregularidades. Bueno, acá se emplea el término viboreo, que no es académicamente correcto. Serían irregularidades en el trazado de la vaina. Al no ser rígida, presenta ondulaciones que incrementan la pérdida. No sé si tengo un dibujo por acá. No. Pero bueno, la idea es que la curva ideal no se puede dar en la práctica, sino que ese trazado curvo ideal tiene algunas irregularidades que hacen que la pérdida sea aún mayor. Por eso aparece acá en la exponencial, aparece una corrección. Aparece, fíjense, K por LX, donde K es un coeficiente que representa la ondulación por unidad de longitud y LX es la distancia medida desde el extremo activo hasta la sección en la que se desea evaluar la pérdida por fricción. Comúnmente voy a querer evaluar en el centro de la pieza, si es una pieza isostática. Entonces, los valores de mu, que era el coeficiente de rozamiento, y de K, que es el de ondulaciones o irregularidad, se dan en la tabla en función del tipo de vaina y de tensores. Entonces, tenemos que en función del tipo de tensor, que en la primera columna, por ejemplo, tensor en conducto metálico rígido de 7 alambres trenzados. Tenemos el coeficiente de ondulación K por metro, por ejemplo y tenemos un coeficiente de curvatura, mu, por radián. El coeficiente de curvatura, el coeficiente de rozamiento sería. Bien. Eso en cuanto a las pérdidas por fricción en las vainas. Y la última que vamos a comentar es la de deslizamiento en los anclajes, también llamada penetración de cuña. Los anclajes utilizados en postezado responden a patentes internacionales. Cada fabricante desarrolla y comercializa varias formas, tamaños y mecanismos de anclaje según las necesidades de espacio, carga, uso, etc. Estos anclajes pueden ser activos o pasivos, según si los gatos de tesado apliquen la carga desde ellos o no. La pérdida por deslizamiento se produce en el anclaje activo, en el instante que el gato o los gatos de tesado liberan los tensores y estos presionan sobre el anclaje hasta lograr la fijación. En la figura se muestra un ejemplo de anclaje individual compuesto por 2 cuñas y un portacuña. Acá están las cuñas y el portacuña o contracuña, y aquí está el alambre. Entonces, como ya hemos mencionado, yo teso el alambre con el gato y después lo suelto. Cuando lo suelto, la cuña intenta ingresar en la contracuña y ahí hay un deslizamiento, ahí hay una pérdida. Además del deslizamiento que se pueda producir entre la cuña y el alambre. Entonces, en un primer momento, el tensor se encuentra traccionado por los gatos, mientras que las cuñas están sueltas, permitiendo así que el tensor se alargue a medida que se los tesa. Seguidamente, alcanzada la carga de tesado, el gato libera el tensor y este trata de acortarse. O sea, esto trata de moverse hacia la izquierda. Trata de acortarse elásticamente, situación que debe ser impedida por el sistema de cuñas y contracuñas, que dispone de una forma cónica para generar presión sobre el tensor y evitar su retroceso. Pese a ello, hasta que las cuñas adquieren suficiente presión lateral sobre el tensor, se producirá un pequeño deslizamiento del tensor
que depende en gran medida de los materiales del sistema, de la rugosidad que tengan, del coeficiente de roce, de la dureza superficial, etc. Estas pérdidas suelen ser informadas en los catálogos de los anclajes y es utilizada para compensar las pérdidas mediante un sobretesado. O sea, si yo ya sé que voy a tener una pérdida acá de 2, puedo tesar, en vez de tesar a 80, teso a 82, para compensar que voy a tener una pérdida por este efecto. Bien, entonces con eso tenemos un pantallazo de lo que son las pérdidas, que se pueden evaluar, como decía al principio de la clase, con un coeficiente único, con evaluaciones individuales a tiempo infinito y sumarla, o considerar las interacciones de las pérdidas, para lo cual lo que se suele hacer es dividir el tiempo en intervalos e ir sumando, evaluando las pérdidas en cada uno de esos intervalos. Bueno, eso es lo que teníamos preparado para hoy. Vamos a dejar aquí. Y la próxima clase vamos a ver la determinación de tensiones de pretensado en estado de servicio. ¿Alguna consulta? Bueno, si no hay consultas, vamos a dejar acá y seguimos la próxima clase el martes. Ingeniero, ¿Sí? yo tengo Sí, una pregunta respecto a la recuperación. ¿Recuperamos todos los que nos fue mal o solo los que no rindieron? La recuperación es para los que no rindieron. Y bueno, ya que la hacemos, podríamos hacerla también a los que están con las notas más bajas, que son, recuerden que les he puesto 3 colores ahí en los resultados, son los que están con la nota más baja. Ya la clase que viene les voy a precisar al respecto. Bien, gracias.